La historia comienza con la protagonista declarando con furia su deseo de venganza. Promete destrozar, humillar y sumir en la miseria a sus enemigos, haciéndolos sufrir en las profundidades del infierno sin esperanza, tratándolos como peones manipulados en un tablero de ajedrez que serán descartados cuando cumplan su propósito. Ante esta intensidad, un chico presente le comenta que parece que la venganza es su razón de vivir, a lo que ella responde con firmeza que sí lo es, porque deben pagar por lo que hicieron. Antes de llegar a ese momento, vemos a Nerys encerrada en una celda, diciendo que ya no siente la pierna izquierda, pero que debe mantenerse fuerte hasta que Nell venga a rescatarla. De repente escucha que llega alguien, piensa que es Nell, pero en realidad es una chica llamada Valentina. Valentina exclama, «¡Cielos Nerys, luces horrenda!». Nerys nota con horror que Valentina tiene puesto su vestido de gala, el ceremonial de la familia imperial, y piensa que eso no puede ser. Valentina le responde burlonamente que el vestido le queda mucho mejor a ella que a Lina, y que lo mismo ocurre con el título de princesa consorte. Nerys, indignada, acusa a Valentina de burlarse de ella, pero Valentina afirma que no ha venido a burlarse, sino a despedirse. Con miedo, Nerys pregunta cómo que ha despedirse. Valentina explica que, a pesar de su origen de baja estirpe, posee los ojos de la familia y su ingenio fue útil, pero ahora que ya no le sirve, es hora de que desaparezca, comparándolo con el destino de una mascota. Nerys, devastada, pregunta si todo esto era parte de un plan desde el principio, incluyendo a su madre y su padre. Valentina da la orden, agárrala a José, y José hace una reverencia, respondiendo, «Lo que usted ordene». Entonces José agarra a Nerys, y ella suplica y recuerda haber hecho todo lo pedido, se identifica como hermana de Nelison y exige que la suelten. José la tira al suelo. Nerys pregunta si Nelison sabe lo que están haciendo. Valentina sonríe y afirma que han manipulado a Nerys todo el tiempo, le pisa el pie causándole dolor y le revela que Nell fue quien mató a su madre, la adoptó y orquestó todo desde el principio. Nerys, llorando, niega la acusación. Valentina dice que, por haber obedecido, le concederán una muerte sin dolor. Le abren la boca y la obligan a beber veneno mientras Valentina comenta que la princesa Camila ha sido benigna al darle una muerte indolora. La princesa le ordenó que sea una muerte limpia porque el cuerpo podría ser útil más adelante. Nerys piensa que incluso la princesa Camila estaba involucrada. Valentina le dice que fue bastante útil, como un peón en un tablero de ajedrez. Mientras la obligan a beber el veneno, Nerys reflexiona que se dedicó por completo a su familia y al imperio, y que ahora se deshacen de ella. Se pregunta qué hizo mal y concluye que fue por haber nacido con esos ojos a pesar de sus raíces humildes. Llena de rabia, los maldice a todos, y luego cae al suelo y muere. Se muestra un reloj de arena roto y una gema que comienza a disolverse. En otra parte vemos a Nerys llorando, en eso una mujer le pregunta por qué llora, y le seca las lágrimas. Nerys, al reconocerla, la llama mamá. Tiempo después, en una mañana soleada, la madre de Nerys le dice que ya es hora de salir y le pregunta si está lista. Al verla queda cautivada, y Nerys responde que sí, preguntándole qué le pasa. Su madre dice que nada, que solo que ha crecido mucho. Nerys comenta que seguramente está más sensible porque hoy se va, y su madre responde que también, aunque añade que en los últimos días Nerys se ha estado comportando diferente. Nerys la abraza y admite que se ha comportado de manera extraña, explicando que estaba nerviosa por irse a la academia, pero que ya está bien y no debe preocuparse. Entonces, Nerys piensa para sí que esta vez está decidida a hacer mejor las cosas. Hace 120 años, la princesa imperial Catalina fue fundamental porque inspiró a la nobleza a buscar mentores que los instruyeran. El lugar donde se reunían ahora se llama Carten, y en el centro de esa ciudad se encuentra la Academia de la Nobleza. Aunque los nobles de rangos inferiores, como Nerys, a veces quedan exentos por problemas financieros, es obligatorio que los hijos de familias nobles de alto rango, entre 12 y 19 años, estudien allí, incluyendo a los de la familia imperial. La academia es considerada el corazón de Carten. Nerys comenta que, aunque lo llamen educación obligatoria, se siente más como estar prisioneros. Entonces alguien le pregunta si vive por allí porque necesita orientación. Nerys, con tono altivo, responde que si le está hablando a ella, parece una sirvienta, y que es impertinente de su parte dirigirse así, ya que ella es hija de un caballero. La sirvienta se disculpa con una reverencia, y Nerys le dice que no se preocupe y que puede retirarse. En eso alguien comienza a reír, y es una chica que dice que disculpe la falta de educación de su sirvienta, que solo quería pedir ayuda para orientarse, y le pregunta si la perdonaría por esa vez. Luego la observa con atención y pregunta si acaso pertenece a la familia Elandria. Nerys le responde con calma que por qué lo pregunta. La chica le explica que el color de sus ojos no corresponde al de la hija de ningún caballero común y corriente, y que el símbolo de Elandria, uno de los 3 guerreros que derrotaron al dragón malvado,
son precisamente los ojos color magenta. Entonces se nos cuenta que los descendientes de esos tres guerreros heredaban ciertos rasgos distintivos, principalmente el color de sus ojos. Visto el valiente, el primer emperador, tenía ojos azul marino, Elandria el justo, color magenta, y Pablo el bello, ojos grises, aunque ya no quedaban descendientes suyos en el mundo. La cantidad de personas con ojos elandrianos también estaba disminuyendo cuando aquella chica, proveniente de una familia colateral lejana, nació con los distintivos ojos magenta. Al llegar a la adultez, sus ojos adquirieron el brillo de una gema, y eso le abrió el camino para convertirse en princesa consorte. De vuelta con Nerys, la chica se le acerca y le comenta que su color de ojos es muy poco común, que no ha visto a mucha gente que lo tenga, y que los suyos son los ojos magenta más bonitos que ha visto. Nerys responde que no tiene nada que ver con los Elandria. En silencio piensa que, en su vida anterior, fue feliz porque, gracias a sus ojos, formaba parte de esa familia. Luego dice que pertenece a la familia Truid, pero al pensarlo siente un profundo desprecio, porque ahora solo recordarlo le revuelve el estómago. La chica comentó que ya veía, que ni que Elandria fuera la única familia que tiene ojos magenta. Nerys le respondió que sí eran parientes lejanos. Diana preguntó entonces si era estudiante de segundo año, y Nerys aclaró que no, que este era su primer año. Diana dijo que por cómo hablaba había creído que era de segundo, pero que iría al mismo curso que ella, y se presentó como Diana McKinnon, preguntando el nombre de Nerys. Nerys respondió que se llamaba Nerys Stroel. Nerys pensó que debía ser la hija del conde M. Sekinnon, uno de los tres comerciantes más influyentes del imperio, y le resultó extraño no recordarla de su vida anterior, aunque no se había esforzado por memorizar las caras de todos los compañeros antes del segundo año. Un sirviente advirtió a Diana que comenzaría a dolerle la pierna si permanecía de pie tanto tiempo, pero ella aseguró que estaba bien, aunque Nerys notó que mentía. Diana le preguntó si quería viajar con ella en su carruaje, y Nerys respondió que no necesitaba favores. Diana insistió diciendo que no conocían la ruta y que Nerys llevaba mucho equipaje, por lo que sería un trato justo. Más tarde, Diana le dio las gracias a Nerys y comentó que fue mucho más fácil llegar con sus indicaciones y que también la había ayudado a venir caminando hasta allí. Nerys dijo que no había hecho prácticamente nada y le preguntó si siempre le dolía la pierna. Diana respondió que estaba bien, pero que los adultos siempre hacían mucho escándalo pensando que le resultaría difícil manejarse en la academia. Nerys se preguntó por qué no la recordaba y supuso que su familia tendría motivos para preocuparse. Diana pensaba que podía con eso, mientras Nerys reflexionaba que a casi nadie le resultaba fácil adaptarse a ese lugar, que aunque todos eran jóvenes identificaban instantáneamente a los débiles, que podían hacer amigos y formar sus propios grupos, decidir quiénes eran superiores y establecer una jerarquía estructurada, y que buscaban víctimas para no aburrirse, ya que ella misma había sido una de esas víctimas. Nerys recordó cuando estaba tirada en el piso, completamente mojada por la lluvia, y una chica se acercó a ella diciendo que no fuera tan dramática, que era solo un poco de agua. Comentó que, por tener ojos magenta, se rumoraba que los Elandria estaban presionando para que Nerys se convirtiera en la princesa consorte. Otra chica se burló preguntando si realmente creía que alguien como ella se lo merecía más que Megara. Mientras se reían de ella, una de las chicas fingió preocupación y dijo que parecía tener fiebre, que si se enfermaba de verdad deberían ayudarla a refrescarse. Otra vio un balde cercano y decidió vaciar el agua sucia sobre Nerys, comentando que apestaba tanto como el hedor de la familia Truid. Una tercera añadió que con eso se le bajaría la fiebre y le exigió que contara si realmente intentaría convertirse en la princesa consorte. Nerys, temblando y empapada, respondió que no sabía nada sobre eso. Las chicas se acercaron más y una de ellas le dijo que probablemente era por su ignorancia que siempre terminaba así, llamándola ingenua y tosca, y asegurando que seguiría siendo ignorante, inútil y tonta hasta el día que muriera. Nerys sintió como cada palabra calaba hondo, reforzando la sensación de vulnerabilidad y el peso de las burlas que había enfrentado tantas veces. Saliendo de sus recuerdos, el profesor comenzó a hablar sobre ambición, explicando que la ambición de los tres guerreros les permitió matar al dragón Kyun y establecer una base sólida para forjar el Imperio Vista. Esperaba que los nuevos integrantes de la academia, como orgullosos estudiantes y ciudadanos importantes del imperio, no se conformaran con el presente y tuvieran la ambición de luchar por un futuro mejor. Recordó que debían grabarse en el corazón el espíritu de la Academia de la Nobleza y dio por concluida la ceremonia de apertura, indicando que en el salón principal encontrarían a los supervisores que los guiarían hasta sus dormitorios. Diana tomó a Nerys del brazo y dijo si iban, pero se sobresaltó al mirarla. Nerys pensó que ese momento de reconocimiento había desencadenado una avalancha de recuerdos de aquella época, recordando las palabras hirientes que le habían dicho, que era ingenua, tosca, ignorante, inútil y tonta. Saliendo de esos pensamientos, Nerys murmuró que estaba bien,
que solo se había puesto un poco nerviosa. Diana comentó que estaba muy pálida y le preguntó si realmente estaba bien. Mientras caminaban, ambas notaron a lo lejos a algunas personas y Diana señaló que parecía que eran el príncipe Abel y la hija del marqués Licandro, preguntándose si competían por el título de princesa consorte, aunque mencionó que su Alteza ya tenía una amada y que en la alta sociedad se hablaba de ella. Además, comentó que estaban hablando de Megara Licandro, lo que añadía complejidad al asunto. Nerys pensó que no podía creer la intensidad de su reacción al ver a Megara y se obligó a calmarse. Al caminar, un chico de pelo rosa la interrumpió preguntando quién era. Dijo que no esperaba ver a nadie allí porque aún estaban en descanso. Nerys, al notar la hoja en su boca, dijo que era hoja de pesal, una hierba prohibida en la escuela. El chico le pregunta si estaba perdida y, entonces Nerys lo llamó Ren y le advirtió que masticar esa hoja a diario, lo volvería adicto y lo mataría. Ren se sorprendió de que ella supiera su nombre, y Nerys le explicó que, siendo hermano menor del expapa Tácito VI, no podía haber obtenido la hierba por su cuenta. Al recordar, Nerys revivió la imagen de la última vez. Ron Paul había muerto solo por su adicción. En su mente encajaron las piezas. Omnicio III, el papa actual, había considerado a Ren una molesta espina, para asegurarse aliados. Probablemente había facilitado que alguien de su bando lo envolviera en la adicción con una hierba tóxica que calmaba pero mataba lentamente. Ren dejó caer la hoja, lamentando que fuera difícil de conseguir. Antes de alejarse, Nerys le dijo con seriedad que no confiara en nadie. Él respondió que no podría convertirse en sacerdote sin confiar en la gente. Ella le advirtió de nuevo, no en broma, y se marchó. Mientras se alejaba, pensó que la academia reproducía injusticias, adultos o jóvenes, nadie dudaba en pisotear a los débiles. Al detenerse un momento, Nerys comprendió por qué había regresado a esa época de su vida. Allí habían nacido sus desgracias y su ira. Se prometió que, esta vez, se aseguraría de que cada uno de los responsables pagara por lo que le habían hecho. Entonces nos menciona que la academia estaba dividida en dos casas. La casa Cartax se encargaba de los estudiantes masculinos y ofrecía instrucción en manejo de la espada, magia, política y religión. En contraste, la casa Aine estaba destinada a las estudiantes femeninas y ofrecía las asignaturas centrales junto con estudios religiosos. Todas las clases de la Academia de la Nobleza se organizaban bajo esas dos divisiones. El primer día, todos los nuevos estudiantes debían realizar una evaluación y según los resultados obtenidos eran ubicados en diferentes cursos para cada materia. En otras palabras, si las calificaciones eran lo suficientemente altas, podían saltarse un año en algunas asignaturas. Nerys, al finalizar las pruebas, quedó en primer lugar. Nerys y Diana caminaban juntas cuando Diana comentó que le habría gustado estar en las mismas clases que ella, aunque suponía que Nerys se saltaría un grado en todas. Nerys le respondió que las asignaturas centrales eran obligatorias para todos los de primer año, así que cursarían esas juntas. Diana se alegró y dijo que sabía muchas cosas, que era increíble, y añadió que era una persona muy especial, llamándola Rhys. Con entusiasmo, Diana continuó diciendo que nunca había conocido a alguien como ella, tan inteligente y tan correcta al comportarse, y le preguntó cómo lograba mantener la compostura siendo la mejor en las calificaciones, pues en su lugar lo contaría a toda la academia. Aseguró que eso la hacía aún más excepcional. Nerys pensó que Diana había dicho que la llamaría Rhys y no le contaba su apodo, por lo que le dijo el que usaba su madre, pero ahora lo repetía al final de cada oración. Luego, con una expresión sombría, reflexionó que si Megara había marcado el comienzo de su vida de sufrimiento, Nelison fue quien destruyó lo que quedaba de ella. No quería volver a oír ese nombre nunca más. Nerys se encontraba observando el lugar cuando una chica se acercó a ella con una sonrisa nerviosa y le dijo que esperaba que la recordara, presentándose como Angara Nine, aunque todos la llamaban Ángela. Comentó con entusiasmo que solían jugar juntas cuando eran pequeñas. Nerys la miró con frialdad y respondió que no lo recordaba. Ángela insistió, recordando los días en que corrían por el bosque de Loen y hacían pequeños barcos de hojas para dejarlos flotar por el arroyo. Nerys, en silencio, pensó que jamás podría olvidarla, pues había sido su única amiga, pero que la había abandonado cruelmente solo para acercarse a Megara. La traición seguía marcada en su memoria. Luego respondió con calma que le preguntaría a su madre cuando la viera. Ángela, intentando mantener la conversación, le preguntó quién había sido su tutor, pensando que tal vez lo conocía y podría aprender más para mejorar en sus estudios. Nerys le contestó fríamente que tan solo había tenido suerte, preguntándole si eso respondía a su pregunta. En su mente, Nerys se juró que, aunque Ángela repitiera sus acciones en esta nueva oportunidad, no lo permitiría. No volvería a dejar que nadie a quien confiara la humillara o traicionara. De pronto, otra chica intervino con tono molesto diciendo que sabía que no estaba bien escuchar conversaciones ajenas, pero que Nerys estaba comportándose de manera absurda. Nerys la observó en silencio, mientras la chica continuaba hablando,
acusándola de actuar con superioridad solo porque había quedado primera en los resultados, preguntándole si creía que tener suerte bastaba para ser la mejor de la clase. Desde lejos, unos estudiantes murmuraban al ver la escena. Uno de ellos preguntó qué estaba haciendo Rhiannon, y una chica respondió que Angara le había preguntado a Nerys quién había sido su tutor, pero ella no quiso decírselo. Nerys, manteniendo la calma, respondió que su padre había fallecido cuando ella era pequeña, y que su familia nunca tuvo los medios para costear un tutor privado. Explicó que eran unos parientes suyos quienes estaban pagando sus estudios y que, a diferencia de Rhiannon Borda, ella no era la nieta de un conde. Rhiannon, con tono desafiante, le dijo que no creía en su historia y que seguramente había hecho trampa para obtener el primer lugar. Nerys, sin alterarse, contestó que no le importaba si la creía o no, porque era la verdad, y agregó que la única educación que recibió fue la que le dio el sacerdote de su pueblo natal cuando le enseñó a leer las escrituras. Rhiannon sonrió con desdén y dijo que al parecer ese sacerdote había olvidado enseñarle buenos modales, confirmando que era cierto que nunca tuvo un tutor privado. Nerys, mientras la observaba, pensó que tal vez debía alegrarse de ver que Rhiannon seguía siendo la misma que recordaba, alguien que la pisoteaba sabiendo que todos la respaldarían. Luego la miró fijamente y le dijo que, aunque era hija de un caballero de bajo rango, no creía merecer ese trato. Añadió que, considerando la educación que Rhiannon recibió como nieta de un conde, comprendía por qué le enfurecía perder contra ella, y que quizás era Rhiannon quien necesitaba clases de etiqueta, pues atacarla de ese modo no era propio de una dama. Rhiannon, furiosa, le gritó cómo se atrevía a decirle eso, pero Diana intervino con voz firme diciendo que era Rhiannon quien había buscado pelea solo para presumir su estatus y que se burlaba de cada respuesta de Nerys. Aseguró que lo que tenía era un complejo de inferioridad. Los demás estudiantes, al ver la escena, comenzaron a murmurar que no entendían por qué Rhiannon molestaba tanto a Nerys, y que no era correcto comportarse así solo por celos. Mientras tanto, Nerys pensaba que la corriente no siempre fluiría a favor de Rhiannon. En ese momento, una voz firme interrumpió la tensión diciendo que ya casi era hora de clase y que estaban haciendo demasiado alboroto. Todos se giraron al reconocerla. Rhiannon, visiblemente nerviosa, susurró el nombre de Megara. Megara se acercó con una sonrisa tranquila y dijo que Rhiannon solo estaba un poco celosa, pidiéndole a Nerys que lo comprendiera. Luego, con tono amable, comentó que había escuchado que Nerys no tuvo tutor, y que le parecía increíble que hubiera obtenido una calificación tan alta. Finalmente se presentó con elegancia diciendo que era Megara Licandro, y que como ella quedó en segundo lugar y Nerys en primero, esperaba que pudieran llevarse bien. Ambas se miraron fijamente, sin apartar la vista, ocultando tras sus sonrisas una tensión silenciosa. Entonces Megara dijo con voz serena que la felicitaba por haber obtenido el primer lugar, añadiendo que debía ser una persona realmente excepcional para haber sido apadrinada por la casa Elandria. Nerys la observó en silencio, sin mostrar emoción alguna. En ese momento, un profesor interrumpió la conversación ordenando a todos que tomaran asiento, indicando que la clase estaba por comenzar y que en breve les entregaría las calificaciones del examen junto con los horarios de sus clases. Mientras, Megara se retiraba hacia su lugar, Nerys la llamó por su nombre. Megara se volteó a mirarla, y Nerys, con una sonrisa contenida, le dijo que no le había dado la oportunidad de responder antes, y que ella también esperaba que pudieran llevarse bien. Nerys pensaba que en la Academia de la Nobleza la división entre los fuertes y los débiles se establecía con claridad desde el inicio del primer semestre. En ese momento, el profesor comenzó a mencionar los resultados, felicitando a Alecta Islani por su talento para la escritura y destacando que su ensayo le había parecido muy interesante. Luego mencionó a Adalia Kando, señalando que su calificación general estaba por encima de la media y que sus conocimientos musicales eran sobresalientes. Mientras escuchaba, Nerys reflexionaba en silencio. Se preguntaba cuál era el verdadero estándar para decidir quién era fuerte y quién era débil, y por qué en su vida anterior había sido etiquetada como una de las débiles, condenada a soportar el desprecio y el maltrato de los demás. El profesor llamó a Megara Licandro y anunció que había obtenido la segunda mejor calificación general, felicitándola por su desempeño y advirtiéndole que se saltaría un año en algunas materias, por lo que debía revisar su cronograma antes de asistir a clases. Megara respondió con cortesía, agradeciendo al profesor Sheridan. De inmediato, comenzaron los murmullos entre los estudiantes, admirados por el talento de la familia Licandro y repitiendo que ella era realmente increíble. A continuación, el profesor pronunció el nombre de Nerys Troer, y ésta se levantó con calma diciendo para sí que era su turno. Al pasar junto a Megara, la observó con una mirada serena pero firme,
pensando que resultaba curioso verla de nuevo en esa época. Recordaba perfectamente cómo Megara solía sonreír para fingir inocencia, ocultando sus verdaderos sentimientos, y ahora le resultaba casi divertido notar en su rostro lo que en realidad estaba sintiendo. El profesor elogió a Nerys frente a todos, señalando que sus respuestas habían sido perfectas y que su trabajo había sido excepcional. Le informó además que, además de cursar las asignaturas centrales, asistiría a clases con los alumnos de último año en todas las demás materias. Nerys le agradeció con respeto y regresó a su lugar en silencio. Mientras tanto, en sus pensamientos, recordaba su vida pasada y se preguntaba por qué todos parecían tan empeñados en hacerla sufrir. Pensó en Ellison, quien la había acogido solo para usarla en beneficio propio, y en Valentina, que probablemente la había despreciado por convertirse en princesa consorte sin pertenecer a su familia. Sabía que una esposa de origen tan humilde como el suyo siempre sería vista como una espina para el príncipe heredero Abel. Sin embargo, lo que no lograba comprender era por qué las demás chicas de la academia, especialmente Megara, la habían odiado tanto. Aunque descubrirlo ahora ya no cambiaría nada. Nerys escuchó a unas chicas murmurar entre risas que se hacía la importante, que parecía haber olvidado su lugar en el mundo. Mientras caminaba con serenidad, sonrió para sí misma y pensó que ahora entendía la razón de todo. A pesar de ser hija de un caballero de bajo rango, las había superado a todas en los exámenes y poseía unos ojos poco comunes. Era natural que sintieran celos y se sintieran inferiores. Concluyó que, aunque fuera algo superficial, no existía un sentimiento tan básico y humano como la envidia. Más tarde, Nerys caminaba junto a Diana, quien al ver a una chica pasar comentó que ahí iba Ángela, y le preguntó si estaba segura de no conocerla. Nerys respondió con calma que estaba segura, que no la recordaba en absoluto. Diana aceptó la respuesta y dijo que, en ese caso, Ángela debía estar equivocada. Nerys cambió el tema y le recordó que tenía clase pronto, a lo que Diana asintió y comentó que debía irse ya, aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo. Nerys le dijo que aún tenía un rato libre antes de su próxima clase y que aprovecharía para recorrer un poco la escuela. Diana, con un gesto triste, comentó que ojalá pudiera acompañarla, pero Nerys le sonrió y le prometió que podrían hacerlo juntas en otra ocasión. Diana, algo más animada, le hizo prometerlo, mientras su sirvienta le recordaba que debía marcharse. Al despedirse, Nerys le agradeció por haberla defendido antes, y Diana respondió con una sonrisa que se verían más tarde. Después de separarse, Nerys pensó en dirigirse a su rincón privado dentro de la biblioteca Sacaria. Recordó que, en tiempos antiguos, la Santa Sacaria había contribuido enormemente a los avances médicos del imperio, y que en su honor se había construido aquella biblioteca. Sin embargo, como la nobleza solía menospreciar los estudios técnicos, el lugar permanecía casi siempre vacío. Había un rincón en particular al que casi nadie iba, y que en el pasado se había convertido en su refugio durante sus días más difíciles en la academia. Con una sonrisa tranquila, pensó que era el sitio ideal para reflexionar y decidir cuál sería su próximo paso. Sin embargo, antes de lograrlo, una voz la interrumpió bruscamente. Frente a ella, un hombre la apuntaba con una espada mientras exigía saber quién era y cómo sabía de aquel lugar. Nerys, sorprendida pero sin perder la calma, pensó que era ella quien debería hacer esa pregunta, pues nunca antes había visto a nadie en su escondite secreto. El hombre volvió a hablar, más firme, exigiéndole que respondiera. Cledwyn Mandelian, el único miembro y heredero de la familia del Gran Duque, era conocido por su reputación implacable. Tras graduarse de la academia, tomó una decisión que sacudió los cimientos de su linaje, expulsó a todos los ancianos de su casa que se oponían a que asumiera su título, y con una frialdad absoluta tomó el control de las tierras del norte del imperio. Abel y los demás nobles solían burlarse de él, llamándolo monstruo sanguinario y despiadado, un hombre sin compasión ni límites. Nerys lo observó con atención, recordando que en su vida anterior jamás habían llegado a conocerse. Nunca imaginó que sus caminos se cruzarían en aquel lugar. En eso Nerys le dice de forma tranquila pero desafiante: de donde tú vienes, se considera tener buenos modales apuntarle la espada a una dama que acabas de conocer. El joven, a quien llamaremos Klein, le responde: déjate de tonterías, dime quién eres y cómo sabes de este lugar. Nerys sin mostrar temor responde: soy una estudiante nueva, vine aquí porque necesitaba un momento de paz. Klein frunce el ceño y replica: una estudiante nueva no conocería este lugar. Nerys piensa: tiene razón. Entonces Klein la observa detenidamente y dice: tienes ojos color magenta, nadie de la línea directa de la familia Elandria tiene ojos magenta, eres una hija ilegítima. Nerys mantiene la compostura y responde: no soy ilegítima, en mi familia hay parientes lejanos de los Elandria. Klein responde: o sea que eres pariente lejana de Nelison. Nerys con calma coloca un dedo sobre la punta de la espada y dice: pues supongo que podría decirse que sí, pero prefiero que no me vinculen con él, ya puedes bajar la espada. Klein piensa: es muy valiente para ser una niña,
tocó el filo con la mano desprotegida. Luego dice eres pariente de los Elandria, pero no quieres tener nada que ver con Ellison. Nerys le responde preferiría no hablar de él, Clegane Mandalorian. Clegane sonríe ligeramente y dice así que me conoces. Puedo saber cómo se llama esta valiente estudiante nueva a la que acabo de conocer, sería lo más justo. Nerys responde como descubrí tu nombre por mi cuenta, dejaré que tú hagas lo mismo. Clegane queda pensativo, observándola en silencio. Nerys se da la vuelta y dice si eso es todo, me retiro. Clegane la mira alejarse y con una voz firme dice la próxima vez que nos veamos, te llamaré por tu nombre. Ya en otra parte vemos a Nerys caminando por un pasillo mientras piensa que Abel siempre decía que Clegane era frío como el hielo, pero un hombre frío como el hielo podría mirarla con tanta calidez. Su corazón dio un vuelco sin que se diera cuenta. No es que confiara en el juicio de Abel, pero él podría ser una persona decente. Detrás de ella aparece Ren, quien le dice que es ella, la pequeña entrometida, que ese piso es para estudiantes de grado mayor y le pregunta si se ha perdido otra vez. Nerys responde que es Ren Payel y que no está perdida, que ella también está en el curso berlenés diplomático. Ren, sorprendido, comenta que esa es una optativa avanzada que muy pocas personas eligen. Algunos estudiantes los observan, uno murmura que la familia de Ren no había perdido todo su dinero, aunque no se le ve afectado en absoluto, y otro pregunta quién es la chica con la que está hablando. Ren continúa y pregunta cómo se llama, Nerys responde que es Nera Stroer. Ren comenta que, como es nueva, probablemente no conoce el camino y que se lo mostrará, pero Nerys le dice que sabe cómo llegar. Ren pregunta por qué eligió berlenés, ya que creía que los estudiantes del departamento de teología no cursaban esa asignatura, y comenta que sabe mucho para ser solo de primer año. Nerys explica que su tío vive en Berlín, que ya sabe un poco del idioma y que pensó que sería más fácil hablarlo con fluidez cuando lo fuera a visitar. En sus pensamientos, Nerys reflexiona que el tío de los hermanos Payel no es un conocido cercano de Omnisio III y que debería advertirle que tenga cuidado con su tío. En ese momento, Megara interviene sorprendida, diciendo que no sabía que Nerys estaba en esa clase, que se alegra de verla y que si lo hubiera sabido le habría guardado un asiento, aunque ya se sentó junto a Maradi. Nerys piensa que es imposible que Megara no lo supiera. Solo hay dos razones por las que una estudiante nueva pueda cursar una asignatura avanzada como Berlenés 3, de los nuevos estudiantes. Ella fue la única que obtuvo un puntaje perfecto en todas las asignaturas del examen y en el ensayo que redactó en berlenés escribió que quería hacer el curso avanzado del idioma. Concluye que Megara solo se inscribió porque sabía que ella cursaría y que tuvo que usar el apellido de su familia para ser admitida. Ya en eso Megara le dice a Nerys, es una pena, pero supongo que las cosas se dieron así, sentémonos juntas la próxima vez. Y Nerys le responde claro, si es que podemos, y piensa solo estás aquí porque quieres demostrar que eres tan competente como una campesina que quedó primera, qué descarada eres. En eso un chico dice Megara, ¿conoces a esa chica? ¿Es de alguna familia que conozca? Megara le responde no, pero obtuvo la mejor calificación en el examen de ingreso. Entonces el chico dice ella es la que obtuvo un puntaje perfecto, y Megara dice cielos, veo que las noticias viajan muy rápido. Pero bueno, si yo hubiera quedado primera, me habría jactado ante todo sobre eso. Por eso Ren piensa eso fue una indirecta hacia ella. Pero en eso Nerys dice desearía haber podido hacer eso, pero no tengo tantos amigos como tú. En fin, me preocupaba ser la única estudiante de primer año en este curso avanzado. Entonces Megara dice, pero me alivia saber que conseguiste entrar, eso significa que no estaré sola. Y Nerys le responde así bueno, me alegra estar aquí. Y Megara aprieta sus puños mientras mira a Nerys desde arriba. Ya en eso Ren piensa debo reconocer que sabe insultar con elegancia. En eso Nerys mira a Ren, pero este solo pone una sonrisa. Entonces vemos al profesor que dice quienes hayan cursado ciencias políticas internacionales ya me conocen, pero soy Henry Voltaire y seré su profesor de berlenés. Supongo que ya tuvieron tiempo suficiente para leer el párrafo en berlenés que les entregué. Ahora tradúzcanlo, no olviden tener en cuenta el contexto y la situación que se da a entender. Y Nerys piensa antes, Henry era diplomático, no me sorprende que haya elegido un párrafo como este. En eso el profesor dice a ver, Megara Licandro, lee tu traducción en voz alta. Megara responde que J. Livingston intentó mejorar los molinos de viento en Galia, pero la falta de fondos obstaculizó sus esfuerzos, resultando en fracaso. Esto provocó que los lugareños lo asesinaran. De inmediato los estudiantes murmuran ella no es de primer año, su traducción es muy fluida. Dicen que la mejor estudiante de primer año está en este curso. Uno pregunta si es Megara, y otro responde no, ella es de la familia Licandro, estás hablando de otra persona. En eso el profesor queda pensativo, y este pregunta ¿les parece que su traducción es correcta? Y el profesor le pregunta a Nerys qué opina. Nerys responde no es incorrecta en sí, pero tampoco es totalmente precisa. Lo siento Megara,
parece que no podrás continuar cursando esta asignatura. Ya en eso una compañera dice que significa eso, si está bien, y si está mal, está mal. Y otro chico menciona ¿no te parece que tiene una actitud de superioridad solo porque está primera en su curso? En eso el profesor dice no es incorrecta en sí, pero tampoco es totalmente precisa. Entonces, ¿cómo lo traduciría usted, Neris? Neris le responde cuando enviaron al embajador Livingston a Galia, su objetivo era fomentar mejores relaciones implementando una política que fuera popular entre los habitantes. Sin embargo, como su país le había dado fondos limitados, asesinaron a Livingston cuando se le agotaron los fondos asignados. En eso el amigo de Megara grita está equivocada, y el profesor lo manda a callar. Ya en eso el profesor dice su respuesta sin duda tiene un tono diferente de la que dio Megara, explique por qué interpretó el texto de esa manera. Neris le responde sí, señor. Wamagro piensa el significado léxico de mi versión es completamente correcto, ¿por qué está tan segura? En eso Neris dice Megara tradujo Kinjai como un nombre, pero, en berlenés, en realidad se pronuncia Kanjai. En la jerga política de Berlín, esa palabra significa embajador. Eso vemos a Megara sorprendida al oír eso, y Neris sigue diciendo además, la palabra que ella tradujo como molinos de viento, en verdad, se refiere a un flujo constante de eventos dentro de un rango definido. Así que interpreté que asesinaron al embajador Livingston como consecuencia de su política fallida. El profesor responde así que optó por una traducción de significado en vez de una literal, su enfoque contiene mucha interpretación personal. Y Neris le responde pensé que eso era lo que quería, dijo que debíamos tener en cuenta el contexto y la situación que se implica. Y como este curso es sobre diplomacia en idioma berlinés, creí que quería una traducción enfocada en el significado, ya que usted fue diplomático. El profesor al escuchar eso sonríe y dice, ¿por qué cree que estudiamos idiomas extranjeros, para comunicarnos con personas de otros países? Si así fuera, podríamos usar simplemente un intérprete o el idioma común rundiano. Entonces, ¿por qué invertimos tiempo en aprender el idioma de otro país? Se escucha un silencio al profesor pregunta eso, pero Neris le respondió para tener una ventaja en asuntos diplomáticos. Y el profesor le dice es correcto, y sigue diciendo en esta escuela, se enseñan idiomas extranjeros para fortalecer la influencia diplomática del imperio. Nunca olviden eso. No pueden pasar por alto ni una sola palabra. Recuerden que no se trata solamente de los detalles superficiales, deben descifrar el significado más profundo que esconde el texto. Tomar las cosas al pie de la letra podría causar un error grave. Neris lo sabe muy bien, y por eso cuenta con la habilidad necesaria para cursar con todos ustedes. Ya en eso los estudiantes murmuran ya veo, creí que solo se hacía la importante por sus calificaciones altas, pero supongo que es inteligente de verdad. Si es tan capaz, tiene sentido que curse en esta clase avanzada, sin importar en qué grado esté. En eso el profesor dice Megara Licandro, solo acepto estudiantes que puedan seguir el ritmo de mi clase. Entró en este curso por recomendación de Madame Hoffman, ¿verdad? Y Megara responde sí señor, y el profesor le dice quédese después de clase para hacer una evaluación rápida de nivel. Y no se preocupe, le daré un permiso para que pueda llegar tarde a su próxima clase. En eso el amigo de Megara dice que hay de esa estudiante de primer año que está sentada al frente, ¿no debería evaluarla a ella también? En eso el profesor dice a Nin, no oyó nada de lo que dije, Neris ya demostró que está a la altura. En eso Megara dice que pasará si no apruebo, y el profesor le responde pasará a un curso más adecuado para su nivel. En la academia, queremos asegurarnos de que estén en el entorno educativo adecuado. No debe depender del estudiante sentado junto a usted para obtener todas las respuestas, si él se equivoca, usted también. Megara, humillada, piensa no lo puedo creer, jamás debí confiar en que este idiota me daría las respuestas correctas. Mientras tanto, Neris portaba una sonrisa, y luego surgieron unos rumores que decían te enteraste, retiraron a Megara de la clase de berlinés avanzado porque no tenía el nivel necesario para poder cursarla. En otra parte estamos con Megara y sus amigas, las cuales le dicen ánimo Megara, un estudiante de grado mayor me dijo que tu traducción no estaba mal. Neris y el profesor te criticaron por nada, no te pongas triste, Megara. En eso otra dice todo esto es culpa de Neris y el profesor, ambos son insoportables. En eso Megara dice debería haber tenido clases privadas, como los hijos del duque, supongo que es mi culpa no estar preparada. Sus amigas le dicen Megara, eres tan humilde, no hiciste nada mal. Y otra menciona tiene razón, cualquiera que hubiera tenido clases privadas podría obtener el primer lugar. En eso vemos a Diana que dice no recibiste tutoría privada tampoco, Neris. ¿Qué problema tienen contigo? Solo entró en ese curso a la fuerza porque te envidia. Y la echaron porque no estuvo a la altura, entonces, ¿por qué recurre a mentiras para que todo el mundo le tenga lástima? Entonces Neris piensa porque me envidiaba, ese era el único motivo en realidad. Cuando era pequeña,
Realmente creía que Megara me odiaba porque era rara y ponía incómoda a la gente, realmente creía eso en aquel entonces. Pero pensándolo bien, Megara me trataba de manera diferente que a los demás niños. Ella provenía de la prestigiosa familia Licandro, era una chica hermosa, cuyos ojos violeta encarnaban el rasgo más apreciado y poco común de los Elandria. Y luego estaba yo, la humilde hija de un noble de menor rango, que había entrado en su mundo. Además de poseer auténticos ojos magenta, también la superaba académicamente, y tan solo el hecho de que existiera le resultaba insoportable. En definitiva, parece que toda mi desgracia comenzó por estos ojos. Entonces en eso Diana piensa, parece que Nerys se puso mal, tal vez no debí decir nada. Tiene sentido, Nerys es la más brillante de todas nosotras, también es refinada, elegante y madura. Es lo suficientemente perspicaz como para evitar hacerse amiga de aduladores superficiales como Angara. Obviamente no aprecia que yo haya dicho algo tan grosero, sin importar que lo haya dicho para consolarla. Quiero acercarme a ella, pero no encuentro una oportunidad, porque no tenemos muchas clases juntas. En eso piensa en algo, y luego le agarra a Nerys y le dice: Nerys, pensaba organizar una fiesta, ¿vendrás? Y Nerys le responde: una fiesta. Diana le dice: sí, te divertirás mucho, podríamos ser solo nosotras dos o podemos invitar a otras personas, ¿qué dices? En eso Nerys piensa: no la entiendo, no hice nada particularmente amable por ella, entonces, ¿por qué me trata como si fuera su amiga? Tal vez debería aceptar, al fin y al cabo, no me molesta del todo su amabilidad. Y Nerys le responde: está bien, iré. Entonces Diana, contenta, le dice: de verdad, qué emoción, nos vamos a divertir muchísimo. Y Nerys le dice: Diana, ¿podrías soltarme por favor? Pero Diana piensa: organizaré la fiesta más increíble del mundo y me convertiré en la mejor amiga de Nerys, mientras que Nerys piensa que rara es. En otra parte vemos a Natasha Grunhall, hija del duque Gruneal, quien dice: Su Alteza, aquí tiene las respuestas de los estudiantes de primer año que solicitó. Y el chico le dice: gracias, mi adorable Tassie, a ver, ¿dónde está el de ella, Nerystroel? Aquí está. Cielos, sin duda esto es interesante. En eso otra persona dice: hay algo peculiar en las respuestas, Su Alteza. Y este responde a: ¿quieres echar un vistazo, Nelison? Hasta aquí el video de hoy, suscríbete y dale like para llegar a los 1000 suscriptores.